Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a trabajar hoy la segunda videoconferencia de cálculo integral, pero para esto voy a empezar con un grupo de noticias que tenemos debido a los ajustes que han hecho en la coordinación, en el departamento, y también una conversación que tuvimos con la profesora Francia, porque se nos cruzaban las videoconferencias del sábado. Entonces, primero voy a hablar sobre las videoconferencias del sábado que estamos en cálculo integral y en calor y ondas, que es con la profesora Francia. Yo les había dicho el sábado pasado que entonces íbamos a empezar los sábados a las 9:30, pero después de hablar con la profe Francia, ella me decía que le quedaba más fácil cambiar con los chicos de mecánica. Entonces, la de cálculo integral ya no va a cambiar de horario, el horario de cálculo integral se mantiene los sábados, la videoconferencia de 8:30 a 10, como se había dicho inicialmente, y con la profe Francia la tendrán después de las 10 de la mañana. Eso en el primer acuerdo. El segundo acuerdo, hoy enviaron una serie de correos el departamento, donde nos confirmaba primero a los profesores cuáles eran las materias que iban en este primer bloque y cuáles iban en el segundo, porque aún presentaban cierta confusión. Y en cuanto al trabajo y desarrollo de las materias con ustedes, parece que no solamente tuvimos problemas nosotros al matricular cálculo integral, sino que hubo varias materias en las que hubo problemas. Entonces, independientemente de que nosotros ya iniciamos o yo inicié el aula con ustedes el jueves y nuestra videoconferencia fue el sábado, vamos a hacer de cuenta que el inicio del curso es hoy. Por tanto, es hoy 22 de enero. Entonces, todas las fechas de evaluaciones y de entrega de talleres y de trabajo se van a correr una semana. Pues no sé si sean buenas noticias o malas noticias, pero pues son las noticias que nos dan ahorita de la coordinación. Entonces, quiero compartir con ustedes, aunque pues yo creo que a ustedes también les llegó el correo. Esperen un momentico, les comparto la pantalla. Les voy a compartir mi correo. Yo creo que a ustedes les llegó el correo también, pero lo voy a leer acá con ustedes. El Departamento de Ingeniería Civil a distancia envía el siguiente correo. Cordial saludo, respetados estudiantes y profesores de Ingeniería Civil. Me permito informar que hasta el día de hoy, después de las 9 de la noche, tendremos normalidad en las aulas para iniciar clases. Cuando dice normalidad en las aulas es en especial para aquellas que no habían subido. Que habían profesores que todavía no tenían sus aulas habilitadas para empezar a trabajar con los estudiantes, pero pues en nuestro caso ya está habilitada desde el jueves. Hasta ahí no, digamos que no nos incumbe mucho. Sin embargo, lo que dice luego, a los estudiantes pedimos pues un poco de paciencia en este tema, ya que luego le aparecerán sus materias cargadas en el aula. A los docentes les pedimos colaboración con las actividades y postergar fechas de acuerdo al inicio que realmente sería hoy. Entonces el inicio oficial, eso sí, de todas las aulas, independientemente que hayamos empezado la semana pasada o no, es hoy. Como se supone que son 9 semanas de estudio, ahora, porque los bloques son de 9, entonces en nuestro caso las fechas se vendrían a correr una semana. Es decir, que les estoy mostrando aquí en el aula, donde dice yo tengo que arreglar eso. Terminada la videoconferencia me pongo a arreglar eso. Información sobre evaluaciones y actividades complementarias. Entonces dice acá, bueno, aquí ya me di cuenta que había escrito mal, decía del 17 al 3 de enero, está el 3 de febrero. Entonces en vez del 3 de febrero, quedaría hasta el 10 de febrero, o sea que el primer parcial vendría a ser sábado 10 y 11 de febrero. El segundo parcial, que dice 24 y 25 de febrero,
vendría a quedar el 3 de marzo y el 4 de marzo. Y el último parcial, bueno, que no es parcial, recuerden que es examen final, o sea, recoge todo, vendría a quedar, estaba 17 y 18 de marzo. Entonces ese quedaría 24 y 20, no, perdón, ese no puede quedar 24 y 25, porque 25 inicia la Semana Santa y es una semana de receso. Entonces sería, ese parcial sí empezaría desde el viernes 23 de marzo, sábado 24 de marzo. ¿Listo? Y la última tutoría la haría el miércoles 21, o sea, el 24 no me corresponde o no nos toca ir a los profesores a la universidad. La última videoconferencia la haría el 21 de marzo. Entonces, como para que quede claro, los cambios que se van a hacer en el cronograma. Terminada la videoconferencia, me pongo a escribirles, hacer los cambios acá para que ya quede ajustado y cualquiera que pueda entrar, pues ya los vea. En cuanto a un mensaje que les puse este fin de semana en el tablón de noticias, quiero hacer claridad de algo, porque pues a veces ustedes necesitan ir a hablar con uno a la universidad. La videoconferencia que yo hago hoy los lunes la hago desde mi casa. Entonces, si ustedes van a la universidad no me van a encontrar. Los días que yo me comprometí en mi horario de atención a estudiantes a ir a la universidad y que si ustedes quieren me pueden encontrar son el miércoles y el sábado. Sin embargo, pues recuerden que esto es para los que quieran ir, en caso de que quieran hacer alguna consulta en particular. Porque yo todas las videoconferencias, pero todas las tutorías, sean presenciales o no, yo las hago por videoconferencia, entonces no hay ningún problema. Bueno, eso, antes de empezar, quería comentarles, porque son como las noticias. Entonces, evaluaciones y talleres se corren una semana. Por favor, revisar. Tengo que corregir dos cosas. Mensaje de bienvenida, porque ahí también estaban las fechas. Y el documento cronograma. Cronograma de actividades o cronograma de evaluación. ¿Listo? ¿A qué horas? Por ahí a partir de las 9 de la noche ya lo tengo actualizado. A ver, por acá escribió alguien, Sigifredo. Sí, efectivamente hay estudiantes que no, me dice Sigifredo que hay estudiantes que no han podido entrar, que parece que los que yo tengo matriculados en Universo todavía me falta que me los matriculen en el aula. Entonces, hoy yo pensaba dar las dos primeras técnicas de integración, que son sustitución, que la vimos, o cambio de variable, que la vimos el semestre pasado, los que la vieron conmigo en general, que son pues la mayoría. Si no, pues obviamente hay que verla en este semestre, solo que esa sí es más rápida, porque ya se supone que la vieron en sus cursos de cálculo diferencial. Y por partes. Pero, de verdad, revisando en Universo, yo tengo 40 estudiantes matriculados, y revisando en el aula todavía no están todos. Entonces pues ya que nos corrieron una semana, ya no hay afán de estar corriendo con los temas, voy a hacer una videoconferencia en lo que íbamos de sumas de rima, y voy a dejar enunciado el teorema fundamental del cálculo para que entendamos más a fondo el concepto de integración, y ya el miércoles ahí sí ya se supone que tienen que estar todos y ya arrancamos con los dos primeros casos o métodos de integración. ¿Listo, muchachos? Bueno,
Entonces, ya habiendo hablado de esto, vamos a trabajar donde quedamos, el sábado. Entonces, estábamos en la parte de cálculo integral en las antiderivadas. Hicimos un pequeño repaso que realmente eran las antiderivadas. Las antiderivadas lo que nos daban era familias de funciones, ¿cierto? Y nos estaba dando, era el proceso contrario, pues por eso se llama antiderivada, el proceso contrario a la diferenciación. Entonces, ahora, ¿qué nos iban a dar? Nos iban a dar la función ya derivada y nosotros teníamos que por el método de integración, porque antiderivar es integrar, a través de integrar, encontrar la función o la familia de función primitiva. Esa es la que le llamamos la primitiva o la familia de función original de la cual se obtenía la derivada con la que nos dieron, perdón. Bueno, después de que hablamos de eso, trabajamos las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann, ¿por qué? Porque al hallar la integral de una función, eso tiene una interpretación geométrica, que es el área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, acá esta función, la verdecita, es la misma en cada uno de los cuadros. Entonces, la intención al tener esta gráfica, esa función verdecita, es encontrar el área bajo esa curva. Entonces vino Riemann y nos planteó que uno podía encontrar el área bajo la curva partiendo ese pedazo donde uno quiera averiguarla, en este caso entre 0 y 1, en varios rectángulos. Como les decía el sábado pasado, esos rectángulos no tienen que ser de igual tamaño, pueden ser de diferente tamaño. Pero digamos que en términos, para que sea mucho más fácil de trabajar, todos los rectángulos los vamos a partir del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen, donde se trabajan 4 rectángulos, entonces cada rectángulo, como es de 0 a 1, queda partido cada 0.25. ¿Qué pasa? Cuando miren el primer rectángulo acá, yo estoy haciendo la primera partición. Digamos que la primera es x sub 0 y la segunda es x sub 1. Tomaba la de la derecha y subía hasta donde cortaba a la gráfica. Y ahí se formaba un rectángulo. Espero que no me salga. Bueno, ahí me perdonan un poquitico ¿el qué? Que no me quede tan derechito. Y pues el otro. Si ustedes observan en este pedacito, si yo hallaba el área de ese rectángulo, que es como lo sabemos, base por altura, me quedaba dentro del área que estoy sumando, este pedazo que estoy sombreando, agregándoselo al área que yo tengo. Ese pedazo que estoy sombreando no hace parte del área, sin embargo, sí lo estaba contando. Por eso se les llama sumas de Riemann superiores o usando los puntos extremos de la derecha, porque siempre voy a estarle sumando al área bajo la curva, que es a lo que a mí me conviene, unos pedacitos que no hacen parte del área. Entonces, esta aproximación va a quedar volada o de pronto no tan exacta por encimita del valor real. Pero entonces, ¿qué decía Riemann? Si yo no trabajo rectángulos tan anchos como en esta figura, sino más delgaditos, voy a aproximarme un poquito más a esa área bajo la curva. Entonces aquí uso 8 rectángulos, el área le da 2.4, ya empieza a bajarle un poquito. Aquí uso 12 rectángulos, entonces ya el área le da 2.38. Cada vez se va a hacer más exacta. Aquí en 20 rectángulos me da 2.36. Entonces Riemann decía que se usaba, o sea, hacía esas sumatorias de rectángulos para un n lo suficientemente grande.
Pero también lo podríamos hacer por puntos extremos a la izquierda. Vuelvo aquí a la primera figura. Entonces yo tengo en la primera partición x sub 0, el que acabo de pintar, y x sub 1. Entonces voy a hacer el rectángulo, pero teniendo en cuenta el punto extremo de la izquierda. Entonces aquí por x sub 0 me subo y toco la curva. Ahí formo el rectángulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo contrario al otro. En el otro no me daba el área exacta porque le estaba sumando un pedacito de más que no pertenecía. Aquí no me va a dar el área exacta porque aquí en la parte de arriba estoy subrayando. Me va a quedar un pedacito que pertenece a esa área bajo la curva que me interesa, pero que no lo estoy sumando. Entonces aquí la aproximación va a ser inexacta, no porque le sobra como en el caso anterior, sino porque le falta para dar todo el área bajo la curva, que son estos pedacitos que estoy pintando aquí en la gráfica. Y pues bajo el mismo razonamiento, entre más grandes sean los rectángulos, es decir, entre menos particiones haga, porque aquí hice 4 particiones, pues los rectángulos van a ser más grandes, pues menos aproximado va a ser. Entonces con 4 particiones me da 2.22, con 8 particiones 2.27, con 12 particiones me da 2.29, con 20 particiones me da 2.31, pero mire que con 20 particiones ya tengo aproximado con una primera cifra decimal, tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? No les puse el otro ejemplo que son las sumas para arriba, pero ya no tomando, perdón, se me rayó acá, el extremo derecho o el extremo izquierdo, sino el punto de la mitad. Y como siempre, entonces ahí ¿qué iba a pasar? Me quedaba un pedazo por fuera de la figura y un pedazo por dentro. Siempre me iban a dar aproximaciones. Pero entonces, la idea es entender el concepto de las sumas de rima. Con esos dos, ya tenemos claro que lo que vamos a hacer son sumatorias de rectángulos lo más pequeñitos posibles para que se acerque al valor real del área bajo la curva. ¿Está ahí claro el concepto? Fue como un repasito del sábado. Bueno, y acá entonces ya tenemos como la definición formal de la suma de rima, de todo eso que les dije. Aquí no copié el título. Entonces, de las sumas rimianas. Se toma el ancho del intervalo en el que yo voy a analizar ese ancho del intervalo. Pues si el intervalo supongo que es de A hasta B, entonces va a ser B menos A. Ese es el ancho del intervalo. Y lo voy a partir en n franjas. Entonces, en el caso de los ejemplos anteriores, el n sería 4, U8, U12 o 20, que fue los intervalos. Entonces, tendría un delta de x. Delta de x es el ancho del intervalo, va a ser B menos A dividido en las particiones, en el número de particiones que queremos hacer. Ah, bueno, acaba de entrar una compañera. Buenas noches, Aura. Robert creo que tampoco estaba al principio. Buenas noches, Robert. Ok, bueno, entonces seguimos. Entonces, por las sumas superiores, miren acá. Este A viene a ser x sub 0, luego x1, x2, x3, etc. Y B viene a ser el x sub n, que es la última partición. Si yo lo hago por las sumas superiores, que recuerden que es tomando los extremos de la derecha, empieza a sumar los rectángulos de esta manera, cada área, ¿no? Base, que es delta de x, no cambia, por la altura, que es f de x1. Más delta de x, que es el ancho, no cambia, por la altura de f de x2, más delta de x, no cambia, por la altura, que es f de xn. Y se escribe como la suma rimiana desde igual 1 hasta n particiones de delta de x por f de x sub i, es decir, por f
la imagen, perdón, del punto X sub y, que es el que va variando a medida que nos movemos en los rectángulos. Ahora, si es por las sumas inferiores, no vamos a empezar la sumatoria en X1, sino en X0. Entonces recuerden que son áreas, ¿no? Área del rectángulo, miren esta primera. Base, que es delta de X, por es la imagen en el punto X sub 0, aquí. Más base, que vuelve a ser delta de X, por la imagen en el punto X sub 1, así sucesivamente. Pero como es por sumas inferiores, es decir, por la izquierda, no van hasta f de x sub n, sino hasta el anterior, hasta este. ¿Sí? Y entonces, la sumatoria de Riemann por izquierda o inferior sería desde e igual 1 hasta n menos 1 de delta de x por f de x sub i. ¿Listo? Esa es la definición. Ahora, para entender esto, yo les había dicho, pues los que entraron el sábado a la videoconferencia, les he dicho, bueno, vamos a ver si entendimos el ejercicio. Entonces, íbamos a trabajar esta función, el sábado yo se los había escrito, f de x es igual a x al cuadrado más 2. Y vamos a averiguar su área bajo la curva aplicando por izquierda y por derecha. Entonces este que está es por izquierda. Y les había dicho, bueno, traten de hacerlo manualmente y lo vamos a hacer también con el applet de GeoGebra que bajaban de mi página. Entonces lo primero que vamos a hacer es el delta de X, ya lo tenemos. Mirar el ancho de los intervalos. Entonces dice, coge el intervalo y hace la resta, B menos A, porque vamos a averiguar desde A hasta D. En este caso vamos a averiguar de 0 a 1, entonces sería 1 menos 0. Dividido en N. N son el número de particiones. Para que no nos saliera tan largo el ejercicio, dijimos vamos a hacer 4 particiones. Entonces el delta de X es un cuarto. Teniéndolo acá, que es donde vamos a hacer las sumas, entonces acá vamos a borrar el delta de X y ahí va a ser un cuarto. Entonces lo voy a reemplazar aquí arribita, un cuarto y un cuarto. Entonces como es por izquierda, vamos a empezar aquí en el primero, en 0. F de 0, entonces es 2. ¿Por qué? Lo vamos a evaluar acá en nuestra función. Sería 0 al cuadrado más 2. Recuerden que la función es x al cuadrado más 2. Y esto nos da 2. Por eso es que tenemos que, sería para f de 0, 2. Entonces aquí es un cuarto por 2. Más, ¿no? Ahora vamos el otro. Un cuarto por f de x1. x1, voy a ponerlo aquí, es un cuarto o 0.25. Sería un medio y aquí sería 3 cuartos. Listo. Entonces, un cuarto al cuadrado, perdón, más 2 da 33 16avos. Entonces me da un cuarto por 33 16avos. Más un cuarto por f de x2. Entonces, acá sería en un medio, ¿cierto? O dicho también de otra manera, eso es lo mismo que 2 cuartos. Simplificado es un medio, o ustedes lo pueden evaluar también como 0.5. Entonces sería un medio al cuadrado más 2 es igual. Entonces un medio al cuadrado, eso me da un cuarto. Más 2 por suma de fracciones, recuerden que es como si tuviera en el 2 el denominador 1, me da denominador como un 4, quedaría 1 más 8, 9 cuartos. Entonces esta sería f de x2, que es por 9 cuartos. Más
1/4 por la imagen de 3/4, entonces me toca acá. 3/4 al cuadrado más 2. Esto me daría 9, 4 por 4, 16, más 2, hacemos la suma de fracciones, denominador común 16, esto me daría 9 por 1, 9, más 16 por 2, eso me da 32, me daría, este 9 quedó como raro, ya lo escribimos bien, 9 más 32 me daría 41 16avos. Entonces, por 41 16avos. Entonces, vamos a poner acá, estos son puros productos, lo voy a poner con otro color. Entonces, nos da este y este. Entonces, 1/4 por 2 me daría 2/4, o sea, eso es 1/2. Voy sacando las. Oh, me está molestando harto acá el lápiz. Nos da 1/2. Más 1/4 por 33 16avos. Entonces, eso es, a ver, 33 dividido en 4 por 16, esto me da 64. 33 sobre 64. Más 1 por 9, 9, más 4 por 4, 16. Más, esto me daría 41 sobre 4 por 16, 64, ¿cierto? Entonces, para hacer esa suma de fracciones, le voy a borrar esto de acá, que quepa, denominador común, ahí sería el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de todo eso viene a ser 64, ¿cierto? Ah, ¿ya lo hizo Sisitrem? Ah, no, hiciste fue el segundo, sí. 64, denominador. Entonces, tengo un medio. Como el denominador común es 64, sería 64 dividido en 2, me daría 32. 32 por 1, 32 aquí en el numerador. Más, como tienen el mismo denominador común en el segundo, pues vuelve a quedarme 33 arriba. Más, aquí 16 a 64 toca hacer la división, 64 dividido en 16 me da 4 y ese 4 lo multiplico por 9, 9 por 4, 36. Más, el último tiene denominador común 64, entonces el numerador queda igual, 41. Y eso nos daría denominador 64, y pues hagamos la cuenta, 32 más 33, más 36, más 41, eso es igual a ver, a mí me dio 142, ¿sí? Ah, sí, pero ya lo sacó. Muy bien. Y ahí ya lo simplificó. Y eso es lo mismo que 71, 32avos. Como GeoGebra nos va a hacer la cuenta
pero nos la va a entregar en decimales. Hagamos la división para saber en decimales cuánto nos va a dar. Nos va a dar 2, o 2.221.875. ¿Sí? Ese es el área aproximada usando las sumas riemannianas por izquierda. Entonces vamos a ir a GeoGebra. Al ir a GeoGebra, mientras les comparto el escritorio, yo les recuerdo que yo tengo en GeoGebra mi página, esta es mi página, Paola Ropero, con mayúscula tanto mi nombre como mi apellido. Y acá está, ¿sí lo ven? Bueno, si alguien no lo ve, me avisa. Pues hay varias aplicaciones que yo he hecho. Nosotros nos vamos a ubicar en ejemplos sumas de Riemann. Si quieren entrar directamente, en el primer corte dice enlaces de interés. Ahí está el link que los envía directamente. Como yo les decía el sábado, para poder trabajar esto con mayor facilidad, porque pues para que no se me alterara, yo le puse unos parámetros que aquí en la web no los pueden mover. Pero para poderlo usar con mayor facilidad, ustedes van acá, es donde están estos 3 punticos, y dice descargar. Y al hacer descargar, le dicen ir a la versión para estudiantes, no, porque esa es la que yo hice, que ciertas cosas no pueden cambiar. Ustedes van a ir a la que ustedes sí puedan cambiar. Entonces dicen que aceptan los términos de la licencia no comercial. Como les decía el sábado, ustedes no tienen problema con bajar este programa en ningún computador, pueden hacerlo hasta en la oficina, que si llega a auditoría no hay problema. ¿Por qué? Porque esto tiene software libre. Y le dicen acá, dice construcción de GeoGebra integrada a la página web. Entonces, ese es el que van a bajar. Les digo que pues para que lo bajen y lo puedan trabajar, antes tienen que haber descargado el programa en su computador. Y aplican ahí aparece y le dicen guardar y lo bajan. Yo no lo voy a guardar porque pues como yo lo hice, lo tengo aquí guardado. Pero eso es para que ustedes lo bajen y lo puedan manipular más fácilmente. Entonces yo lo voy a abrir acá. Entonces en la función vamos a escribir la función que nosotros vamos a trabajar acá. Yo la tengo inicialmente con logaritmo. Pero pues para nuestro ejercicio era x, gorrito elevado al cuadrado, le damos un espacio, más 2. Y al darle enter queda escrita nuestra función. ¿Listo? Ahora, ¿entre qué valores la vamos a mirar? Aquí está entre 1 y 5 porque ese fue el que yo les puse. Pero nosotros, en nuestro ejemplo, está dicho mírenlo entre 0 y 1. Entonces lo vamos a mirar. SI dice sumas inferiores. Nosotros empezamos fue por el de sumas inferiores, que es el que se hace por izquierda. Se paran ahí en SI, pican, y dice suma inferior, les aparece F, que es la función, de 1 a 5, porque así lo tenía yo anteriormente. Nosotros lo vamos a trabajar de 0 a 1. ¿Sí? LN sí lo dejamos ahí igual. Y le decimos OK. Y aplicar. Espera a ver acá. Otra vez suma inferior. O mejor vamos aquí a propiedades, más fácil mirarlo en básico. De 0 a 1. Y listo. Ahora sí quedó. Ahora sí. ¿Listo? Vamos a darle en superior también, propiedades en básico. Porque aunque no hemos hecho las superiores, las de derecha, pues entonces lo vamos a hacer ahorita más adelante, entonces dejémoslo de una vez listo. Acá cuando ustedes sombrean, se ve tanto la suma inferior como la superior, entonces voy a quitar la superior
porque por ahora nos interesa la inferior, que fue la que hicimos. Entonces, miren, cuando n es igual a 1, cuando tenemos un solo rectángulo, el área es 2, ¿cierto? Nosotros hicimos, para el ejercicio hicimos 4 particiones, la voy a hasta aquí. Y acá me dice sumatoria, SI, sumatoria inferior, 2.19, pero perdón, con 4. Ahora ya tiene que decir 4, y acá 2.22, esa es la sumatoria aproximada. Voy a cerrar acá un momentico y compartir, y vamos a mirar qué nos dio. 2.22, como él está en GeoGebra, yo lo cuadré para aproximarlo con 2 cifras nomás, pues no nos da todos los decimales que nos salió, pero miren acá, 2.21 es el de nosotros, pero GeoGebra dice 2.22, y obvio que es 2.22, porque si yo trunco en 2 cifras decimales, miro la tercera, y como es 8, por regla de redondeo, aproxima al siguiente. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Sí? Ahora voy a devolverme un momentico acá, compartir escritorio otra vez. Eso es con n igual a 4, no les puse más aproximaciones, pues porque nos demoraríamos mucho. Yo aquí tengo el n igual a 4 remarcado, pero en el n como máximo hasta 50. Vamos a hacer, voy a correr este aquí al ladito, voy a correrlo hasta 50. Entonces dice que la aproximación con 50 particiones es de 2.32. ¿Sí? Nosotros hicimos el ejercicio con n igual a 4, pues todavía está bastante alejado de la aproximación porque son apenas 4 rectángulos. Listo. Ahora, miremos el siguiente. Decía, haga el mismo ejercicio para la misma función, pero ahora por la derecha, sumas superiores. Las superiores es por la derecha. Entonces, como es superiores, se supone que aquí la aproximación va a tener inexactitud porque nos da más de lo que debería darnos. Y es que si observamos la gráfica, pues todos los rectángulos tienen un pedacito que queda por fuera o por encima de la gráfica. Y como estamos buscando es el área bajo la curva. Y aquí vamos a trabajar es por los valores de la derecha. O sea que x1 arranca en 1/4, x2 en 0.5, x3 en 3/4 y x4, aquí me quedó una cosita escrita porque repetí, x3, ¿cierto? Y debe haber escrito x4, entonces echémosle acá un poquito de borrado. Entonces x4 es 4/4, que es lo mismo que 1. Entonces, x1, 1/4. x2 es 2/4, que es lo mismo que es 1/2 al cuadrado, más 2, que ese ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Dónde está 1/2 al cuadrado más 2? Aquí, 9/4. Entonces ya hicimos la cuenta, eso es 9/4. Con x3, que es 3/4, eso era 41/16. Sí, me devuelvo. Sí, está bien. Y con x4, que es 1, entonces sería 1 al cuadrado más 2. Esto me daría 1 al cuadrado, 1 más 2, 3. Entonces ya tenemos los valores, este y este. Entonces arrancamos. Delta de x no cambia, es 1/4. Voy a cambiar el color acá.
un cuarto, ese no va a cambiar en ninguno porque es la base del rectángulo, y para mayor facilidad lo hicimos del mismo tamaño. Por la imagen en X1, que era acá 33/16, más un cuarto por la imagen en X2, que es 9/4, más un cuarto por la imagen en X3, que es 41/16, más un cuarto por la imagen en 4/4, que es 3, y hacemos la sumatoria. Entonces la primera nos da 33/64 más 9/16 más 41/64 más un cuarto por 3, eso nos da 3/4. Y haciendo esa sumatoria, denominador común, 64, entonces 64 aquí abajo, se quedó pegado acá otra vez. Entonces arriba, para el primero, como el denominador es el mismo, entonces no cambia el numerador, 33, más 9, más, oh por Dios, más 41, ay no, perdón, más 9 no, porque aquí el denominador es 16, ¿cierto? Entonces voy a borrar ese 9, ese no va ahí. Sí, claro. Gracias, Sigifredo. Sí, 16, y el denominador es 64, entonces aquí faltaría 4, ¿cierto? 16 por 4 es 64, y ese 4 se le multiplica al 9, entonces me da 36. Si toca estar pilas ahí, ¿por qué? En una cuentica le embarramos. El otro sí da 41 porque el denominador es 64, más, aquí tenemos denominador 4, entonces sería 16 por 3, eso nos da, este lápiz me está molestando un momentico. Entonces, ahora sí, 16 por 3, entonces 10 por 3, 30, y 6 por 3, 18, 48. Y haciendo la suma, eso nos da 33 más 36 más 41 más 48. A ver, más 41 más 48. Ahora ya, bueno, ya nos ayudó aquí Sigifredo. 158 sobre 64, simplificando ese 79, 32avos, y lo vamos a poner 2.46, 46,8, entonces lo aproxima a 47, para poderlo verificar con GeoGebra. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ir a GeoGebra a verificar. Voy a dejarlo en 2.47 porque GeoGebra lo saca con 2 cifras decimales. Entonces me devuelvo a la aplicación, aceptar,
Y vamos entonces, quito ya las sumas inferiores y vamos a trabajar las sumas superiores. Entonces, aquí 4. Acá nos viene a dar 2.47. ¿Sí? Ese 2.47 es exactamente lo que nosotros encontramos. Entonces quiere decir que estamos entendiendo bien el concepto de suma rimiana. Ahora, ya he entendido el ejemplo de las sumas rimianas tanto por izquierda como por derecha, para los que acaban de llegar porque ya veo varios. Les había hecho el comentario que también se podía hacer no solamente tomando el punto del extremo izquierdo o el punto del extremo derecho, sino también con el punto de la mitad, ¿sí? O incluso no tienen que ser los rectángulos del mismo ancho, pueden ser de diferentes anchos, pero por facilidad vamos a dejar el ancho igual y tomamos o por izquierda o por derecha. Entonces ahora, entendiendo qué es una suma rimiana, la suma rimiana busca encontrar el área bajo la curva mediante particiones de n rectángulos, ¿no? Lo más grande que se pueda. Pero por más que yo haga esas particiones, siempre va a quedar alguna inexactitud en algún decimal. Entonces se hace necesaria la creación de la aplicación de un límite cuando n tiende a ser infinito. Es cuando hacemos los rectángulos tan pequeñitos que las particiones tienden a ser al infinito. Entonces, cuando se hace eso, vamos a definir o vamos a hablar de la integral definida. Entonces aquí miramos esto. La definición de una integral definida. Si f es una función definida en un intervalo, en el intervalo de AB, dividimos el intervalo de AB en n intervalos de igual ancho. Es decir, nuestro delta de x es b menos a sobre n. Hasta ahí igual a la suma rimiana. Bueno, antes de seguir, no había visto la pregunta de Will. Si se toma el punto medio, ¿no se minimiza el error? No, siempre va a haber el error. ¿Por qué? Si yo tomo, por ejemplo, acá el punto medio, al hacer el rectángulo me queda una parte por fuera y una parte por dentro. En esta gráfica pareciera que el de afuera equipara al de adentro, pero no siempre. Entonces siempre va a quedar alguna inexactitud. Por eso es que vamos a tomar la definición de la integral definida, que ya cuando nos quite esa inexactitud nos lo hace totalmente exacto el valor. ¿Listo? Dice otra vez, entonces vamos otra vez acá. Si f es una función, definida para un intervalo de a en b, vamos a dividir ese intervalo en n pedazos, todos de igual ancho, al que vamos a llamar delta de x. Hasta ahí en esa primera frase estamos igual a la suma rimiana. Sea x sub 0, a, donde empieza el intervalo, x sub n, b, donde termina el intervalo. Y como se hicieron n particiones, pues vamos a tener x1, x2 hasta xn. Los puntos extremos de estos subintervalos y sean x1, x2, xn, cualesquiera puntos muestrales. Estos son los importantes. Dice cualesquiera puntos muestrales porque usted puede escoger el del extremo izquierdo, el del extremo derecho, como le hicimos, el del punto medio, o de diferente manera. ¿Sí? No tiene que ser ninguno de esos. Y en estos subintervalos y x sub y asteriscos está en el iésimo subintervalo. O sea, están dentro de cada uno de los intervalos. Entonces la integral definida de f de a hasta b es esta definición, que es la integral definida, que viene a ser la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x sub y asterisco, que son los puntos muestrales, por el delta de x hasta igual a Riemann, que es lo que hace que sea diferente a Riemann y nos defina la integral definida.
aplicarle el límite. El límite cuando n tiende a infinito. Hacer unas particiones tan grandes que estas vienen ya casi que los intervalos, hacerse tan pequeños que ya vienen a ser casi que un punto. Ese es el concepto de integral definido. Siempre que este límite exista, ojo porque no siempre existe. Más adelante cuando veamos los casos de integración, van a darse cuenta que yo no me puedo inventar cualquier tipo de integral porque no todas las integrales se pueden integrar por estos métodos. Entonces, si no existe, decimos que siempre que este límite existe. Si no existe, decimos que f es integrable. Si existe. Aquí se me fue. Si existe ese límite, claro, se me fue un mal escrito acá. Si existe, decimos que f es integrable en ese intervalo A. Entonces, para la integral definida, ¿qué es lo que le agregamos? Ese límite cuando n tiende a infinito, porque entonces esos rectángulos los va a hacer tan pequeñitos porque van a caber una cantidad inmensa que sí van a darme exactamente el área bajo la curva. Voy a darles un ejemplo que está en el Stewart. Dice, utilice rectángulos para estimar el área bajo la curva de y igual a x al cuadrado desde 0 hasta 1. La región parabólica S se ilustra en la figura 3. Entonces, aquí en el libro de Stewart, la figura 3 es esta. Y yo quiero encontrar el área bajo la curva en el intervalo de 0 a 1. Entonces, acá empezamos a hacer los rectángulos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el delta de x, que es este para hacer la suma riemanniana. Recuerden que el delta de x es b menos a, como el intervalo es de 0 a 1, 1 menos 0 sobre n, o sea que queda 1 sobre n. Listo. Por, entonces, f de x1, 1 sobre n al cuadrado, más x2, entonces sería 2 sobre n al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque estamos con esta, ¿no? 3 sobre n al cuadrado. 4 sobre n al cuadrado, n sobre n al cuadrado. Aquí el n no le vamos a cambiar por números, como en el caso anterior que dijimos 4 particiones, 5 particiones, porque recuerden que el n lo vamos a dejar como variable porque vamos a aplicarle cuando n tiende a infinito. Perdón, me pasé. Entonces, empezamos a mirar qué podemos sacar. Entonces, aquí podemos aplicar factor común, ¿cierto? Entonces, tenemos factor común, 1 sobre n para toda la expresión, este verdecito. 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n, este acá. Ahora, para los que están al cuadrado, factor común también. Pero entonces, como están al cuadrado, ¿qué cambias? 1 sobre n al cuadrado, el otro es 2 sobre n al cuadrado, 3 sobre n al cuadrado. ¿Qué es lo que queda al cuadrado siempre? 1 sobre, en el denominador, n al cuadrado. ¿Sí? Y queda que multiplica a, en el primero queda 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, más n al cuadrado. Entonces, la expresión de la suma riemanniana para la integral es 1 sobre n al cubo, yo multiplico estos dos, por 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n al cuadrado. ¿Esto qué es? Voy a saltar de acá a acá para entender la expresión. En álgebra lineal, esto es una sumatoria ya conocida. Se dice que si yo tengo desde igual 1 hasta n de i al cuadrado, miren que todas estas expresiones van al cuadrado. ¿Sí? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta i al cuadrado. Eso es igual a la expresión n por
2n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ese es un concepto que se vio en álgebra lineal y eso lo vamos entonces a aplicar acá. Entonces esto esta expresión es la que explica esto de acá. Entonces nos queda que la suma riemanniana R sub n es igual a 1 sobre n al cubo por toda esta sumatoria de cuadrados, es esta expresión. Y entonces la suma riemanniana a la cual le vamos a aplicar el límite es n más 1 por 2n más 1 sobre 6n al cuadrado. ¿Por qué? Porque este n al cubo se va una de aquí abajo con esta n de arriba. Y esta es la expresión a la cual le vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces ahí ya deja de ser una suma de Riemann y viene a ser la integral definida. En el intervalo de dónde a dónde, de 0 a 1. Y entonces aplicando el límite, tenemos aquí la expresión 1/6, queda n más 1 sobre n, sobre 2n más 1 sobre n. Y acá aplicamos teoremas de límite. Esto n dividido en n da 1, 1 sobre n queda acá, en esta expresión. Lo mismo queda en la segunda, 2n sobre n queda 2 más 1 sobre n. Y al aplicar límite, como es límite al infinito, recuerden, aquí lo están aplicando. Recuerden que cuando vimos límite, vimos que si yo tenía límite, cuando x tiende a infinito, o n, bueno, cualquier variable, de 1 o de una constante, sobre x a la n, esto va para 0. Entonces, esta expresión va para 0 y esta expresión va para 0. Entonces, queda 1/6 que multiplica en la primera expresión a 1 y en la segunda expresión a 2. Y haciendo el trabajo de multiplicar, eso nos da 2/6, que significa 1/3. Entonces, la respuesta acá, la integral definida de 0 a 1 de x al cuadrado, porque esa es la función de x, viene a ser 1/3, o más o menos 0.3333. Entonces, teníamos que ver suma de Riemann para entender la definición de una integral definida. Si miren que para x al cuadrado, una función tan sencilla, hallar esa expresión es muy complejo. Esto es porque ya se ve en álgebra lineal. Imagínense para otras funciones mucho más complejas. Entonces sería pues sacarlo por la definición de la integral definida, así con las sumas riemannianas y luego aplicándole el límite cuando n tiende a infinito, muy engorroso para sacar, muy demorado. Entonces aquí es donde viene Leibniz y nos ayuda definiendo las integrales a través de sus antiderivadas. Por eso llamamos, y a eso se le llama el teorema fundamental del cálculo. Bueno, antes de seguir adelante, porque les dije que hoy vamos a dejar el teorema fundamental del cálculo, porque no tenemos ya afán de correr, porque pues ya nos dijeron que tomáramos como fecha de inicio, por tanto todas las evaluaciones se corren una semana. Entonces miren, nos dio 1/3, ¿no? Debe darnos 0.333. Por sumas superiores me da 0.34. Lo voy a quitar acá. Por sumas inferiores me da 0.32. Y es que aquí lo tengo en n igual a 50. Pero le voy a dar, por ejemplo, 100 particiones. Y a partir de 100 particiones va a estar a 0.33 por sumas inferiores. Y por sumas superiores
también para 0.34. Para las sumas superiores toca como más, ¿no? Es más aproximado como las inferiores. Pongámosle un 1000. Ya para 1000 ya da el 0.33, que es lo que... esperen un momentico que se me va a descargar. Ya, ahora sí. ¿Listo? Entonces ahí se ve por qué es tan importante cuando el n tiende a infinito. Listo, ya lo cuadré. Entonces vamos a ir a las dos últimas diapositivas, que es la definición del primer teorema y segundo teorema de cálculo integral, que es donde va a unir esto de sumas riemannianas con lo que se vio el sábado sobre antiderivadas. Si hay algún estudiante que el sábado no pudo entrar porque no lo habían matriculado, esa grabación está ahí en la videoconferencia, está en formato Blackboard, en formato MP4, y yo de todas maneras lo bajo y lo subo a YouTube para que lo tengan también ahí. Bueno, seguimos acá. Entonces, quedamos en ver la necesidad de encontrar una expresión más sencilla para poder hallar esta integral definida que no sea hallando este límite. Porque pues, miren, nada más para x al cuadrado, miren ese límite era grandecito, imagínense para una función mucho más elaborada. Entonces aquí es donde vamos a unir con el concepto de antiderivación. Entonces vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo, parte 1, o bueno, no parte 1, sino la primera definición. La segunda definición depende de esta primera. Nos dice que si f es continua sobre un intervalo AB, entonces la función g definida por g de x igual a la integral de un punto A hasta x de f de t es continua sobre AB. Primero tiene que ser continua y derivable sobre AB, ¿sí? Porque si no es derivable, pues no tiene antiderivada. Y g' de x es igual a f de x. Entonces vamos a ponerle atención acá a esto. Encuentra la derivada de una función g de x igual de 0 a x, la integral de 0 a x, de la raíz de 1 más t al cuadrado de t. Entonces miremos que f de t es esta función. Esa función es continua. Entonces 1 más t al cuadrado es continua. Por lo tanto, g' de x viene a ser la misma f de x. Viene a ser 1 más, en vez de t al cuadrado, quedaría x al cuadrado. ¿Por qué? Porque es que va de 0 a x y la derivada de x es 1. Entonces, no hay ningún problema, vendría a ser esa. Ese es, digamos que el ejemplo más sencillo. Vamos a hacer una donde no sea de 0 a x, sino que nos pongan otra. Y su derivada, pues no sea 1, porque la derivada de x sabemos que es 1, sino esta. Bueno, dice, encuentre la derivada de la integral de t, de 1 a x a la 4 de la secante de t. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos, chicos, un problema, y es que aquí esta función, que es la que vamos a reemplazar, no es x solita, sino x a la 4. Entonces nos toca aquí aplicar lo de la regla de la cadena. Entonces yo voy a decir que u, me invento otra variable cualquiera, voy a decir que u va a ser x a la 4. Entonces, de u, con respecto a x, vamos a derivar a u con respecto a x, viene a ser 4 por x al cubo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a sacar derivada, dice derivada de x de la integral de 1 a x secante de t, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hallar. Pues resulta que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Para sacar la derivada con respecto a x, miren acá, lo hicimos, pero con respecto a la variable de u. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces ya no es de x, vamos a derivar con respecto a x, sino de u ¿cierto? Entonces la integral ya no sería de 1 a x, sino, pero a x a la 4 era lo que estaba antes. De 1 a x a la 4, sino, miren, x a la 4, ¿qué es? U. Vamos a hacer ese cambio de variable. Entonces, borro aquí esto. Y quedaría de un u acá. Paréntesis para que no nos perdamos. Pero recuerden que la derivada de u depende de x. Entonces, de u de x. Ese es el cambio que le hacemos, ¿sí? Por regla de la cadena. Entonces, ¿qué me da? Ya aquí esto lo subrayo acá. Esto de acá este verdecito es como el de aquí arriba. Mira, me queda de 0 a x, dice acá, aquí dice de 1 a u. ¿Listo? Tal cual. Lo importante es que ya me queda una variable sencillita. Aquí se llama u, se llama x. De 1, bueno, la función acá. Y por lo tanto, el f de t, el g' de x, viene a ser 1 más x al cuadrado. Y es simplemente hacer el reemplazamiento aquí de t por x. Entonces, esa parte ya como me queda. Me quedaría, en vez de secante de t, secante de u. Por, entonces, miren que acá quedaba normal. Y ahí acababa. ¿Por qué? Porque la derivada de esta x de acá era exactamente 1. Derivada de x es 1. Pero en cambio acá la derivada de esa u es 4x al cubo. Entonces, por, tengo que dejar acá de u de x. Y como ya se había aplicado, habíamos hecho en el curso de cálculo diferencial, la integral que a mí me pusieron no era con respecto a u, sino con respecto a x a la 4. Entonces hay que ponerlo en términos de x. Entonces para mi respuesta sería secante de x a la 4 por la derivada de u con respecto a x por 4x al cubo, que para, Jessica, para escribirla mejor, para que no se nos vaya a confundir cuál es el argumento de la secante, con la derivada interna, uno lo escribe mejor de esta manera, 4x al cubo por secante de x a la 4. Entonces ahora las integrales realmente es el límite cuando n tiende a infinito, viene a darnos, es la antiderivada de la función. Y los métodos que vamos a ver para integrar son los métodos que nos van a ayudar a que podamos encontrar la antiderivada de la función que nos da.
que son varios métodos. Y esto en el caso entre hallar la integral de una función y la vamos a mirar en un intervalo con respecto a los límites establecidos. Pero si yo quiero ya mirarlos con respecto a unos límites establecidos que sean numéricos, que sería el teorema fundamental del cálculo, ya para mirar área bajo la curva, desde A hasta B de f de x, se toma el teorema parte 2, que le dice a usted, ojo, esta f es la antiderivada, que es la que se estaba sacando en el anterior. Ya sabemos en el anterior que la integral viene a ser la antiderivada. Entonces ya como lo tenemos claro, ¿qué vamos a hacer con esa antiderivada? Lo vamos a evaluar en el punto mayor menos en el punto menor. Entonces, para este ejemplo, la integral de 3 a 6 de dx sobre x, vamos a hallar el área bajo la curva de la función logaritmo entre 3, perdón, de la función 1 sobre x entre 3 y 6. Entonces, eso nos daría lo siguiente. Recuerden que esto se puede escribir como la integral de 3 a 6 de 1 sobre x de x. Y esto es una antiderivada, es la antiderivada del logaritmo. Entonces, si yo no tuviera los límites, hagamos de cuenta que no tenemos los límites, eso nos da una familia de funciones, que es la familia logaritmo natural de x más una constante c. Esa es la antiderivada, es una familia de funciones. Pero como tenemos los límites, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos logaritmo natural de x y la vamos a evaluar entre 3 y 6. ¿Eso qué significa? Aplico logaritmo natural al valor máximo menos logaritmo natural del valor mínimo. Esto por propiedades, si los logaritmos se están restando, quiere decir que es un cociente. Entonces quedaría logaritmo de 6 sobre 3, que es el logaritmo de 2. Y si sacamos en la calculadora, eso nos daría aproximadamente, logaritmo de 2 es el número exacto, natural de 2, 0,6931 y otros decimales. ¿Sí? Entonces, esa sería la integral. ¿Qué vamos a hacer el miércoles en nuestra videoconferencia del miércoles? Vamos a trabajar métodos para encontrar las integrales de una manera sencilla, sin tener que irnos a tener que usar esto de las sumas de rima. Y el primer método que vamos a usar es el de cambio de variable o sustitución y el de por partes. La idea es que el miércoles trabajemos el de por partes. Para los chicos que entraron tardecito en la videoconferencia, iniciando esta, les hablé de las siguientes noticias. La primera es que al fin la videoconferencia de cálculo integral de los sábados, que era la que presentaba un cruce con la de calor, que es la de física con la profe Francia. Entonces al final hablamos y decidimos al final mejor no correr la mía. Cálculo integral sigue siendo de 8:30 a 10 de la mañana los sábados, entre semanas si no hay problema.
y ella va a dar la de calor de 10 de la mañana hasta las 12. Teniendo en cuenta que hubo dificultades porque pues este semestre se cambiaron a 2 bloques, siempre habíamos trabajado 3 bloques de trabajo, sino a 2 bloques, hubo dificultades como generar la distribución de las materias en los bloques y por tanto la matriculación. El inicio del curso es hoy, 22 de enero, así ya hemos empezado desde el jueves, en el sentido de que ya ese día yo les envié a ustedes el mensaje de bienvenida y estaba el aula actualizada e hicimos nuestra primera videoconferencia el sábado. El inicio del curso oficial es hoy. Entonces, las evaluaciones y talleres se corren una semana, entonces para que por favor revisen el mensaje de bienvenida ahorita a las 9, porque tan pronto termine me voy a poner a cambiarle pues las fechas, para que sepan que todo se corrió una semana. En cuanto acá me está escribiendo un compañero sobre el libro que estamos trabajando es el libro de cálculo de Stewart. Yo trabajo la 7ª edición, pues porque es el que tengo, digamos, para consultar. Pero pues cualquier libro de cálculo de Stewart le sirve porque las explicaciones son las mismas y los ejercicios yo no los mando a buscar ejercicios, busque tal página. Yo saco los de ahí y los pego en el taller. En cuanto a que si les doy el link para descargar el libro, muchachos, no, Wilson, no cambia la edición. O sea, yo por eso les digo, entre el 6º y el 7º, o si tienen una edición mucho más moderna, no hay cambios en cuanto a las explicaciones. Lo que cambia es un poquito, de pronto, los ejercicios, la paginación, pues de pronto si hay algunas fe de ratas, pues ya los van mejorando. Pero en general, no, es el mismo libro de consulta. Y como ustedes vieron acá en los que están revisando el libro ya de cálculo, pues yo pego las imágenes del libro y pues lo estamos en general trabajando. En cuanto a darles el link para que ustedes lo bajen, muchachos, lo que pasa es que independientemente, este es un libro que tiene un valor comercial. Entonces, no solamente sirve el hecho de que uno de los derechos de autor, como en el caso de las notas de clase de Lorena, que no tienen valor comercial, es simplemente un valor académico, yo con darles los derechos de autor, que las puse ahí, es suficiente. En cambio, este tiene ya un valor comercial y por esa razón yo no les puedo subir el link para el descargue, porque eso ya es piratear. Y pues, digamos que es evitar problemas. Pero pues, ¿cómo lo pueden bajar? Miren, ustedes entran a Slideshare. Voy a compartir con ustedes cómo lo haría yo. Ustedes entran a Slideshare. A ver acá. Ah, bueno, me quedó mal escrito, es así. Ustedes entran en Slideshare acá. Yo tengo, abren su cuenta. Yo tengo el Slideshare, es con mi Facebook. Entonces le voy a dar iniciar sesión. O si no crean su cuenta ahí en Nikkei, yo lo tengo con mi Facebook. ¿Sí? Y ahí yo voy a buscar, aquí tiene una cantidad de cosas. Entonces yo voy a buscar cálculo de Stewart, miren, solucionar, bueno, tienen hasta el solucionario. Cálculo de Stewart en varias variables, James Stewart. Entonces, ahí tienen varias, a ver, como que el que se ve mejor, ustedes miran como los que tengan mejor resolución. Pareciera que este tiene como mejor resolución. Le damos ahí clic. Este viene por capítulos. Y está el teorema fundamental del cálculo, que es lo que estamos viendo si quieren bajar ese capítulo. ¿Sí?
pero esperen, busco que aquí debe estar todo completico. Creo que es este. Sí, mire, uno de 580 páginas. Este es que el cálculo de Stewart, pues es el que les va a servir, como les decía el semestre pasado, los alumnos que estuvieron conmigo, es el que les va a servir del primero hasta el tercer semestre, porque viene cálculo de integrales, derivadas, integrales, cálculo vectorial. Ah, no, este es solo vectorial. Esta es la parte del Stewart, el vectorial. Ah, mire, este es el de la sexta edición. Aquí está. Funciones y modelos, sí. Este es el más completo, tiene las 750 páginas. Y ya ustedes, teniendo su cuenta, pueden pedir descargarla. Porque si no tienen cuenta, no se los deja descargar. La cuenta es gratuita. Y ahí lo pueden descargar. Bueno, quería mostrarles dónde es que se hace. El descargue es más abajito. Cálculo de Stewart. Se llama el libro. El nombre completo, la bibliografía, está ahí en la bibliografía del curso para que lo revisen. Pero pues ya entienden por qué yo no les doy, aunque pues no hay problema, hay profesores que suben capítulos de los libros y no hay problema. Pero pues yo sí prefiero evitarme alguna situación fea con alguna editorial, porque es que no es ellos tienen un valor comercial. En cambio, pues digamos en nosotros es simplemente dar el derecho de autor, que ya somos los valores morales y porque uno además está seguro de que pues la persona no exige ningún pago por eso y no hay problema. ¿Listo? Entonces nos vemos el miércoles a la misma hora de 6:30 a 8 de la noche. Recuerden que los miércoles sí estoy en la universidad por si alguno quiere ir en la sede de campus, en la de Caicano. Y ya el miércoles arrancamos la parte importante. Arrancamos método de integración. ¿Listo? Este primer parcial es prácticamente teórico. El segundo parcial ya es todas las aplicaciones. Que tengan entonces buena noche y que descansen. La videoconferencia se compila en Blackboard normalmente como a las 2 horas. A las 2 horas ya la pueden ver en Blackboard, para los que están preguntando. En MP4 sí se demora hasta el otro día. Entonces ya en 2 horas ustedes podrían entrar y encontrarla ya en el formato Blackboard. Y al otro día que ya es en MP4 porque la pueden ver en línea, yo igual la bajo y la subo a YouTube como está en la primera. Entonces ya que preguntan eso, antes ya de cerrar, a compartir el escritorio, siempre que yo la subo en YouTube, a ver acá, se las pongo ahí en la videoconferencia, por ejemplo esta que se hizo el sábado, se las pongo acá, está en formato YouTube, o si no en Blackboard. ¿Qué ventaja tiene verlo en Blackboard? Que si ustedes quieren guardar la bitácora de escrito, los apuntes que yo tengo ahí, lo pueden bajar, mientras que en MP4 y en el video de YouTube, pues no lo pueden hacer. Y pues pensando que se demora mucho y ustedes quieren tener su pizarra de apuntes, entonces voy a mostrarles aquí en archivo para los que todavía no. Aquí encima de donde están los chats, dice archivo, ustedes le dicen guardar y buscan acá pizarra. ¿Sí? Les sale este que estoy moviendo acá, le dicen todas las páginas aceptar. A mí ya me sale automáticamente con el nombre anterior.
Entonces yo le escribo pizarra, bueno, lo voy a poner por fecha. Entonces 22 de enero. Verifico acá que esté en PDF porque a veces aparece en cualquiera de estos, de estas extensiones que no podemos ver. Entonces que quede en PDF y le digo guardar antes de salirse. Porque si no, si se salen, entonces les toca esperar hasta que pasen las 2 horas y se compile el Blackboard. Y luego de eso verifican, ay, yo no supe dónde fue que la guardé. Antes de cerrar, verifican dónde la guardaron. Otra vez aceptar, quedó guardado en mis documentos y le llamé 22 de enero. Entonces voy a ir a mis documentos, aquí está 22 de enero, la abro y miren, ahí aparece todo. Pues lo único es que aparece un poquito pixelado, no es tan nítido como pero creo que ahí se entienden. Los numeritos, ¿sí? Esta parte de aquí arriba es como si tratara de grabar lo que uno habla. No se preocupe por esas partes que hay. ¿Sí? Y esa es la pizarra, y ahí les queda grabado. ¿Listo, muchachos? Sí, se guarda. Entonces, ahora sí, que tengan buena noche, que descansen y nos vemos el miércoles.